contenidos iniciales de lo que es una integral indefinida. Recordemos que dentro de lo que es cálculo integral es el primer tema que nosotros revisamos, lo que es la antiderivación, que luego le damos el nombre de integral, eso sí, pero iniciamos como una antiderivación a manera de una integral indefinida. Entonces, vamos a recordar uno de los teoremas fundamentales de lo que es antiderivación. Recordemos que si f es una antiderivada, una f mayúscula, antiderivada decíamos de una f minúscula, o aquí usualmente nosotros decimos que g y g minúscula, usualmente, insisto, utilizamos esa simbología. Y aquí necesariamente lo que recordarán ustedes, bueno, estaba revisando los nombres de los compañeros que están uniéndose. Les decía, usualmente nosotros utilizamos una misma letanía, la letanía que se utiliza en el cálculo diferencial. Indicar que necesitamos un intervalo, usualmente decimos cerrado y además decimos que G mayúscula es una antiderivada de la F minúscula en ese intervalo y si y solamente si nuestra G, nuestra función G, ya saben, aquí puede ser f de x, aquí f de x, g de x, ¿no? Siempre se suele también escribir de esa manera. Si nuestra g de x es igual a f mayúscula de x más una constante de integración. Y para todo valor x en el intervalo cerrado y. Y además en donde c es una constante. Entonces decíamos, al ser c una constante arbitraria cualquiera, nosotros decimos que la antiderivación es el proceso o será el proceso que consiste en determinar todo un conjunto de antiderivadas. No una, no dos, no, es todo un conjunto o también se denominaba toda una familia de antiderivadas. Y decíamos que, mire, como f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, esta f minúscula, nosotros la vamos a denotar como una integral. Entonces, el integral de f de x y acompañado del integral de f de x, ¿quién aparece siempre, compañeros? Recuérdenme, por favor. Yo digo integral de f de x. ¿Qué falta? Diferencial. Exactamente. ¿Y qué representa o qué indica el diferencial? Si no me equivoco, es el intervalo en donde se hace más pequeño o algo así. Ya no me acuerdo bien, profe. ¿Ya? ¿Algún otro compañero, por favor? ¿Qué La variable con la cual se va a integrar. Exactamente, sí. Y bueno, es obvio, ¿no? El diferencial me indica la variable con respecto al cual, primero, se realizó el proceso de derivación y segundo, la variable con la que nosotros vamos a utilizar para el proceso de integración. Entonces, le denotamos de esta manera, la integral de f de x diferencial de x es igual a f mayúscula de x, esta f que está acá, más mi constante de integración. Recuerde que si nosotros integramos una función siempre y cuando esta haya sido antes ya derivada en un intervalo cerrado y entonces nosotros vamos a encontrar o vamos a obtener como resultado otra función. ¿Sí? Aquí está claramente indicado aquello. Otra función. Ahora nosotros vamos a realizar la demostración de este teorema. ¿Sí? Mire, tenemos que demostrar aquello.
que g de x es igual a f de x más c. Y bueno, aquí de pronto utiliza otro tipo de nomenclatura, solamente letras minúsculas. Sí, también depende siempre de el texto que nosotros tomemos como referencia para poder trabajar. Recordemos cómo partíamos para realizar la demostración de nuestro teorema. Vamos, les ayudo con la primera parte. Vamos a tomar dos funciones, cualquiera. Como estamos trabajando con f y con g, voy a tomar una f minúscula y una g minúscula, dos funciones definidas en un mismo intervalo, un intervalo cerrado I o un intervalo cerrado AB. Usualmente el intervalo cerrado I de esta forma indica un intervalo cualquiera y usualmente me indica que es una integración indefinida. Cuando yo digo mi intervalo cerrado I, que está denotado como el intervalo AB, utilizo esta nomenclatura cuando voy a trabajar con integración definida. Ah, claro, por eso luego vamos a revisar que aparece el integral desde A hacia B. Ah, entonces está denotado claramente que es el intervalo de integración. En este caso, un intervalo cerrado I cualquiera. Entonces, si tenemos denotadas a estas funciones f y g, recuerde, funciones f y g cualquiera. ¿Qué se debe hacer primero con las funciones? Acuérdese la atadura que tienen los dos cálculos, el de cuarto y el de quinto. ¿Qué haríamos? Acuérdese que nuestra f y nuestra g son funciones. F de x puede ser el 5x al cubo más 8 y esta g de x puede ser 5x al cubo menos 20 o menos pi. Ahí está la pista para el inicio de la demostración. ¿Qué hacemos primero para encontrar una igualdad? Nos hemos olvidado, estimados compañeros. Vamos acá entonces. Lo primero que hacemos es derivar. Por eso le enuncié como un ejemplo f de g o f de x y g de x. Si derivamos según el ejemplo que les había mostrado, les había nombrado más bien o mencionado, ¿qué podremos decir al derivar f y derivar g? ¿Qué vamos a obtener? Les decía que f de x puede ser 5x al cubo menos 8 o más 8 y g de x puede ser 5x al cubo menos pi. ¿Qué sucede al derivar cada una de estas funciones? Compañeros, Se reduce un grado. ya, pero ¿cuál sería la respuesta de f' de x? ¿Como a nivel general o particular? Particular. Ya depende de lo que nos haya enunciado. Ya les denuncié dos veces, voy a la tercera. Les dije que f de x puede ser o va a ser en este caso 5x al cubo más 8 y g de x 5x al cubo menos pi. Derivando, entonces queda 15x cuadrado. Ya, y g de x y g' de x más bien. Ay, ese ya no lo noté. ¿Cuánto dijo, profe? 5x al cubo menos pi. Ah, ya, igual lo mismo. O sea, queda exactamente lo mismo. Ya, Lo que se elimina es la eso, constante en este caso. correcto. Acuérdense que ya tenemos que llegar. Por lo tanto, si derivamos
f y derivamos g, voy a obtener esta igualdad y decir que f' de x sea igual a g' de x. Sí. Ahora, vamos a definir una función h de x en nuestro mismo intervalo. ¿Cómo va a estar definida h de x? Algo muy sencillo. H de x va a estar definida por f de x menos g de x, por definición. Sí, prácticamente la diferencia de estas dos funciones. Tengan la amabilidad. Derivamos nuestra función definida de esta manera y ¿qué vamos a obtener? Lo mismo. Perdón, ¿No? ahora sí de forma general. Hace rato era nada más única para comparar. De forma general, ¿cómo tendríamos? Simplemente sería h' derivada, ¿no es cierto? H' ¿Sí? de x es igual a f' de x menos g' de x. Correcto. Ahora, recuerde al inicio, ¿qué dice acá? F' de x es igual a g' de x. Puedo sustituir entonces. Exactamente, tenga la bondad de sustituir. ¿Qué vamos a obtener cuando sustituimos en lugar de f' de x, g' de x o el viceversa? En lugar de g' de x, f' de x. ¿Qué vamos a obtener? Prima de x igual a 0. ¿Perdón? h' de x 0. Exacto. Obviamente que para toda nuestra x en nuestro intervalo cerrado y vamos a decir que h' de x es igual 0. Correcto. Ahora, de acuerdo a nuestro cálculo diferencial, ¿sí? Para nosotros llegar a obtener esta respuesta, decir que la primera derivada de la función h de x sea 0, entonces h de x, ¿qué debe haber sido? Constante. Necesariamente una constante. Necesariamente cualquier constante. Entonces voy solamente a sustituir. En donde yo tenía h de x, voy a escribir c. Recuerda el último paso en donde aparecía h de x. O no, sí, un solo paso. O sea, en una sola ocasión apareció h de x. En la definición. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría entonces la nueva igualdad? Quedaría, según esto, c es igual a f de x menos g de x. Correcto. Tenga la bondad de sí, despejamos f de x. ¿A qué sería igual? F de x es igual a g de x más c. Correcto. Está demostrado. Mire, f de x es igual a g de x más c. Tome en cuenta, por favor, los pasos que hemos ido analizando, porque eventualmente podría en el examen complexivo aparecer alguna pregunta en donde intervenga algo de la demostración. Vamos a recordar también la notación de Leibniz, que justamente tiene que ver con lo que es integración y derivación como procesos inversos, ¿sí? Entonces, Leibniz introdujo acá una convención de escribir, ¿sí?, nuestro símbolo de diferencial y nuestro símbolo de integral. ¿En qué orden?
Como primero debo derivar, ¿sí? Acuérdese que una vez que derivo, ¿sí? Primero paso por ese proceso, luego voy a integrar. Es por eso el orden. Es como que tuviese derivada de f de x, ¿sí? Y lo que hemos indicado, ¿no? Por notación, lo que se demostró hace un momento, f de x más c. La integral de la derivada. Acuérdense que cuando nosotros desarrollamos el primer teorema fundamental del cálculo, integración, derivación, procesos inversos, prácticamente estos dos se eliminan. Pero observe el orden en que se encuentran. Se eliminan aquí, no hay nada más que este entendimiento. ¿Y qué me queda como respuesta? El mismo argumento, en este caso es f de x, más la constante de integración. Entonces, usualmente esta expresión nosotros utilizamos para indicar el aparecimiento de una constante arbitraria. Y aquí nosotros no restringimos absolutamente nada con respecto a la constante. Sí, porque en algunos casos podrá ser cero o podrá ser diferente de cero. Dentro de los teoremas básicos que nosotros hemos revisado en el curso de cálculo integral, aparecen que la integral del diferencial de x solito es igual al mismo argumento del diferencial, en este caso x, más la constante de integración. Acuérdese que decíamos, si nosotros tenemos una constante que está multiplicando a nuestra función, entonces nosotros podemos, sí, podremos extraer la constante fuera del integral y trabajar solamente con la función. En este caso, el integral de a de f de x diferencial de x es igual a que multiplica la integral de f de x diferencial de x. Además, ¿qué decíamos? Entre otros, ¿no? Los primeros teoremas básicos fundamentales, podemos decir que la integral de la suma de dos funciones es igual a la integral de cada función separada por el signo correspondiente. O en otras palabras, decimos que el integral de una suma es igual a la suma de los integrales. Y obviamente funciona con la resta. Integral de una suma es igual a la suma de los integrales. Mire, integral de una suma es igual a la suma de los integrales. Recordemos cómo nosotros vamos aquí a determinar la antiderivada de una potencia. Usualmente decía de dónde parto. Acuérdese que la integración o procesos de integración, procesos de antiderivación, son inversos aquí. La derivada. Correcto. Inversa la derivada. Entonces, al hacer un proceso inverso, yo puedo recordar primero qué es lo que hice en el proceso de derivación y luego relacionarle con el proceso de integración. Entonces,
Para nosotros determinar cómo encontramos la antiderivada de una potencia algebraica, parto desde el proceso de derivación. Al tratarse de una potencia algebraica, ¿cómo puedo yo definir una función f de x? Una potencia polinómica, como guste, como quiera llamarlo. Compañeros, o si hay alguna dama igual. Creo que de manera general podríamos decir que es una x a la n. Ya, correcto. Muchas gracias, Jonathan. F de x es igual a x elevado a la enésima potencia. Ahora, ¿qué hacía para determinar mi primera derivada de este tipo de funciones? ¿Cómo empiezo a derivar? ¿Ya qué más? Y ese exponente pasa a multiplicar. A ver, si tú me dices resto 1 el exponente, me va a quedar x elevado a la n menos 1. Y tú dices, y ese exponente pasa a multiplicar, o sea que es igual a n menos 1 que multiplica a x elevado a la n menos 1. Ya, entonces vamos a expresar bien los pasos por sobre todo. Es decir, primero, ¿qué hago? Este exponente pasamos a multiplicar a esta base. Ese es el primer paso. Y luego, en el paso 2, lo que nos ha dicho el compañero. Restamos en uno solo el exponente. Por lo tanto, f' de x es igual a n por x elevado a la n menos 1. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo nosotros vamos aquí a secuenciar el proceso de antiderivación o integración? Vamos a hacer algo muy similar. Ojo, similar. Por lo tanto, para mis procesos de antiderivación, yo necesito asimismo partir de una forma general. ¿Cuál será mi forma general en integración o antiderivación? Yo creería que la misma. A ver, ¿cómo me quedaría? f Si me de repites, x por es favor. igual a x a la n. Ya. Decimos que ahora vamos a tener el integral de x elevado a la n diferencial de x. Acuérdense que siempre todo integral debe contener el diferencial, ¿sí? Ahora, vamos a hacer los pasos inversos al proceso de derivación. Mire, empezamos paso 1, paso 2. Ya. ¿Qué hicimos aquí? Mire, ¿qué hicimos en el paso 2 en el proceso de derivación? Le restamos 1 al exponente. Eso, restamos 1. ¿Cuál sería el proceso inverso a la resta de 1? Sumarle 1. Exacto. Entonces, empezamos aquí sumando en una unidad el exponente. Y asimismo, mire, ahora vamos a trabajar con el paso 2.
¿Qué pasó en el paso 1 de derivación, que ahora va a ser el paso 2 en integración? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este exponente? Sí, paso a multiplicar. Ahora, ¿qué diríamos? Paso a dividir. Exactamente. Y miren, hemos acá determinado la antiderivada de una potencia algebraica solamente aplicando el proceso inverso de derivación. Mire, le repetimos aquí, el paso 2, ¿qué hicimos? Restamos en 1 el exponente. Proceso inverso a la resta, sumar en 1 el exponente. En el paso 1 en derivación, el exponente pasó a ser coeficiente o pasa a multiplicar a toda la base. Ahora, en vez de pasar a multiplicar, mi exponente pasa a dividir. ¿Sí? Muy sencillo, ¿verdad? Pero ahora hay algo más. En otras palabras, ¿qué falta? ¿Qué falta o ya termina todo La esto? constante. Aquí está la constante. Ahí está la constante. Es otra situación, un detalle sumamente importante. Ya, en todos estos pasitos que estamos nosotros recordando, sí, puede haber o pueden estar algunas involucradas preguntas del examen complexivo. El paso 2 ya se queda así, esto es la parte final, compañeros. Pero, ¿cómo, profesor? La pregunta no está tan clara para mí. Ya, mira, llegamos al paso 2, dice, el integral de x elevado a la n diferencial de x es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Esto se queda así nada más porque, mira, estamos aquí generalizando, ¿no es cierto? ¿Se queda ahí nada más? ¿O falta algo? ¿O ya no hay nada más que hacer ahí? Tengo que definir la n, tal vez. ¿Ya en qué sentido? En que, estas, de lo que recuerdo, estas tienen que ser polinómicas, entonces tienen que ser, a ver, enteras mayores que uno. No necesariamente aquello. Algo O, mucho más o relevante. ahí la n tiene que ser diferente de menos uno. Bueno, que no se cero de abajo, Exacto. Eso de es la lo división. fundamental. Claro, Que la claro. división entre cero no existe. Por lo tanto, nosotros complementamos esta respuesta indicando que n debe ser diferente a menos uno. Ojo, que usualmente, inclusive sí, algunos textos he visto, cierto, no textos, algunos folletos, algunos trabajos a veces en PDF, he visto solamente esto. No la aclaración cuando todo es completo. El integral de x a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, en donde n es necesariamente diferente a menos 1. Sí, porque ya sabe que de ahí toma otra forma. De pronto, alguna inquietud, alguna pregunta antes de avanzar. Ya, antes de continuar recordando los contenidos de cálculo integral, me indican, ¿compartimos solamente esta tarde cálculo integral o tenemos otra jornada más? Porque no recuerdo que nos hayan hecho llegar a nosotros el cronograma de este semestre. Hay dos clases, pero Bueno, yo les decía más a los días. ¿La otra semana también? sí, Allá. Listo.
Entonces, una vez que ya empezamos a trabajar con procesos de integración, por su propio peso de la aplicación de lo que son procesos de derivación, entonces vamos a determinar lo que se llaman integrales inmediatas. Y usualmente nosotros decimos que la integral de una suma es igual a la suma de los integrales. Podemos decir que esta constante puede salir de la integral. Podemos decir que, mire, lo que hace un momento ya analizamos esto. El integral es diferencial. Ah, es como que esos dos se eliminan. Me queda solamente el argumento del diferencial, que en este caso es x, siempre añadido la constante de integración. Aquí está la integral inmediata que acabamos de, prácticamente venimos a demostrar. El integral del diferencial de b entre b, que es equivalente a un logaritmo natural y así, ¿no? En algunos textos aparece esta otra simbología, logaritmo natural de constante por v. Pero aquí le está explicando por qué se puede escribir también de esa manera. Dentro del grupo de integrales inmediatas también podemos decir que la integral de a elevado a la n diferencial de b o a la b diferencial de b es igual a la b sobre el logaritmo natural de a más la constante. ¿Sí? Y entre las más relevantes, la última, la integral de e elevado a la b diferencial de b es igual a e elevado a la b más la constante. Y a continuación ustedes observan algunas integrales trigonométricas también que se consideran inmediatas. Recordado esto, entonces también decíamos, bueno, usualmente, ¿no? Por la facilidad. Primero, nosotros determinamos acá el integral de una potencia algebraica. Y asimismo, por su facilidad, después del integral de la potencia algebraica, ¿qué tema revisamos, compañeros? No, se suponía que ahí van las trigonométricas, pero las otras, Ya, pero eso es usualmente lo que le decimos una tabla de integrales inmediatas, ¿sí? Pero como les digo, venimos ya a determinar o a encontrar, a demostrar procesos de integración. Primero el proceso, derivada de una potencia algebraica. Ya está recordado. Segundo, ¿cuál viene luego? ¿Qué proceso viene luego? ¿Qué proceso de integración? Usualmente se lo aplica después. Por partes. Antes de por partes. Usualmente por partes desde el Sustitución trigonométrica. No, solamente sustitución. Sustitución trigonométrica viene ya después. Solamente sustitución. ¿Sí? Y recuerde, por favor, como hemos indicado, en cantidad de oportunidades. El paso a paso es fundamental para nosotros por nuestra formación docente. ¿Sí? Entonces vamos a recordar algunos ejercicios con esta temática de integración indefinida. Entonces yo digo, voy a encontrar el integral de seno de raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de x diferencial de x. ¿Ya? Tengan la amabilidad, entonces vamos a ver. Y vamos a tomar por sobre todo el tiempo. Acá fundamentar el tiempo. Recuerde que acá tienen como 2 horas y media, ¿no? Para la evaluación, si no me engaña la mente. ¿O qué tiempo les dijeron que tienen ustedes para cada batería?
Cuando resuelva ya le hago acuerdo a aquello. Acabamos de pasar un minuto. Si han terminado, me indican cuál es la respuesta, por favor. Ya pasamos los 2 minutos. Insisto, si ya concluye, me indican, por favor. Ya, profe. He tomado la lección ahorita. Si me repites, por favor. Tomados la lección, dije, pero ahí me quedó -2 coseno de raíz cuadrada de x más c. Ya tenemos una primera respuesta. Por favor, algún compañero o compañera que me ayude a
a confirmar la respuesta o a su vez si tiene otra respuesta que nos indique. Por favor, si fueran tan amables. Ya tenemos la primera de Jonathan. Vamos, compañeros. ¿Verdad que esto es... con ustedes me parece que trabajamos de manera presencial, ¿verdad, Jonathan? Claro, de veras. Ujú. Y verá que estas son las formas básicas, las elementales. Nos estamos demorando muchísimo más allá de lo esperado. Para el examen complexivo, ¿qué tiempo tienen, Jonathan? Puta, creo que son 2 horas, profe. Creo, no estoy seguro, no me acuerdo bien de lo que nos dijeron sobre por cada, ¿cómo es? Para mate, para física y para las psicopedagógicas. Me parece que son 2 horas, me parece. 2 por cada una de las áreas, ¿verdad? No, no, para todo, Para todas las áreas. según yo, no estoy seguro. Ya, sí, sí, porque desde hace rato no estoy dentro de lo que es en sí la comisión del examen complexivo. Y sí, se redujo. Antes eran 2 horas para cada asignatura. Sale -2 coseno de la raíz de x más c. Ya. Me Pero parece. me preocupa que me dan 2 respuestas de los compañeros que estamos. ¿Cuántos estamos en la reunión, Jonathan? A ver, estamos 4, menos usted. 4, el 50%. Y los otros 2 compañeros, ¿qué pasó? Algunas trabajan, profe, entonces ahí se les complica asistir, por eso nosotros grabamos la clase y ellos Ah, revisan ya. luego. Ya listo. Entonces, vamos acá. Aquí lo que nosotros aconsejamos de realizar, obviamente, por el argumento de la función seno de x, seno de, en este caso de raíz cuadrada de x, es el cambio de variable. Creo que por el mismo camino hemos ido. Por lo tanto, decimos que la raíz cuadrada de x, es decir, todo el argumento de la función seno, igualamos a una variable arbitraria cualquiera. En este caso, decimos u. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a derivar. Entonces es como que tuviésemos x a la 1 medio es igual a u. Por lo tanto, nos queda 1 medio de x elevado a la 1 medio menos 1. Entonces x a la menos 1 medio diferencial de x es igual a diferencial de u. De esta expresión, para evitarnos alguna equivocación, debemos despejar diferencial de x. Y decimos que el diferencial de x no es otra cosa que 2 raíz cuadrada de x diferencial de u. Entonces venimos acá y ubicamos las variables correspondientes. Entonces decimos seno de, en lugar de raíz cuadrada de x, hicimos 1. Ojo aquí, y hay que tener muchísimo cuidado. Si nosotros también vamos a reemplazar, a cambiar la variable en el denominador, probablemente se nos va a hacer el ejercicio un poco más extenso. Debemos tener en cuenta cuál es la derivada de x, o a qué es igual diferencial de x. Eso más bien, a qué es igual el diferencial de x. Tome en cuenta que dentro del diferencial de x aparece una raíz cuadrada de x y que tranquilamente se va a simplificar con el denominador de la fracción. Entonces, en el momento que vamos a sustituir, decimos integral de seno de u sobre raíz cuadrada de x por 2 raíz cuadrada de x diferencial de u. De manera que aquí, usted observa, se va a simplificar la raíz cuadrada de x. Por lo tanto, tenemos 2 seno de u diferencial de u. Y ya tenemos integral inmediata. La integral de la función seno de u diferencial de u no es otra cosa que menos coseno u. Y como ya se termina el proceso de integración, únicamente le añadimos la constante de integración.
Pero recuerde usted que el ejercicio original se encontraba en función de la variable x. Por lo tanto, nosotros debemos acá regresar a mi variable original. Por lo tanto, yo digo que el integral de seno de raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de x diferencial de x es menos 2 cos de raíz cuadrada de x más la constante de integración. Pero la verdad que estaba bastante sencillo este ejercicio, que eventualmente nosotros vamos a disponer de 2, máximo 3 minutos para resolver un ejercicio de esta naturaleza. ¿Sí? Me atrevería a pensar que inclusive menos de 2 minutos nos vamos a demorar en aquello. Una Sí, pregunta. El nivel de complejidad, ¿qué tanto es de hecho digamos, para una sustitución? es un término medio. Este de aquí, el que Es acabamos de básico, resolver, es básico, claro, correcto. 1 minuto y algo más, 1 minuto 15 o 20 segundos debíamos demorarnos. claro. Vamos con uno un poquito más complejo, que en este sí nos puede llevar unos 3 minutos. ¿Ya? Decimos el integral de x al cubo sobre raíz cuadrada de 1 menos 2x al cuadrado diferencial de x. De igual forma, por favor, compañeros, vamos a tomar el tiempo que nos demoramos en resolver este ejercicio. Ya, vamos ahí entonces, avancemos. De igual forma, por favor, el momento que dispongamos de la respuesta, me indican si fueron tan amables.
Pasamos los 3 minutos, estimados compañeros. No me han indicado todavía la respuesta. Ya, según esto me quedó, bueno, de manera general, ahorita, 2 que multiplica a raíz cuadrada de 1 menos 2x al cuadrado, esto al cubo, sobre 3 menos 1, menos raíz cuadrada de 1 menos 2x al cuadrado, más c. Ya. Veamos el resto de compañeros, por favor. ¿Qué pasó, compañeros, con el resto? Avancemos. A ver, Jonathan, ¿cuál fue la propuesta de cambio de variable que hiciste en este ejercicio? Yo le propuse cambiar la raíz cuadrada de 1 menos 2x al cuadrado. Eso es igual a u. Ya. No sé ¿Algún si, otro? no sé si ese es el camino más largo, porque sí se me hizo un poco largo. Parece que sí es un poquito largo el camino. Sí, me parece que hay otros más fáciles, pero ya estoy oxidado en estos El temas. argumento de la raíz cuadrada es lo más aconsejable que se cambie la variable. Es decir, 1 menos 2x al cuadrado es igual a 1. Ya, Es lo más fácil. Entonces decimos, derivamos el argumento, entonces, ¿cómo nos quedaría? 4x menos 4x Correcto, menos 4x diferencial de de x igual a x de diferencial de u, u. exacto. Ya, despejamos diferencial de x, no se olvide. Obviamente por facilidad. Decimos entonces que diferencial de x no es otra cosa que menos diferencial de u sobre 4x. Ya. Ahora, vamos Ah, a sí, cambiar aquí, ¿sí? Entonces ahí nos está más quedaría, fácil. sí, el integral de qué. Quedaría de menos, bueno, lo mismo, pero menos el de u sobre 4x. Claro, ahí se puede simplificar y ya queda x cuadrado, despejo es x cuadrado, ya está más fácil. Exacto, correcto. ¿Sí? Ya. Porque nos queda x al cubo sobre raíz cuadrada de u. Y Sí, en lugar de x, menos un cuarto por x. Menos un cuarto que es constante, sale, y la x. Esta x se elimina con una x de cada denominador, nos queda x al cuadrado. Y esta x al cuadrado despejamos de acá. sí. Muy sencillo. Entonces decimos que menos 2x, bueno, despejamos, ¿no? Sí. Menos 2x al cuadrado es igual a u menos 1, por lo tanto x al cuadrado es igual a 1 menos u sobre 2. Sustituimos. Nos queda que menos un cuarto integral de 1 menos u sobre 2 sobre raíz cuadrada de u diferencial de u. Medios extremos y además extraemos las constantes. Menos un octavo que multiplica el integral de 1 menos u por u a la menos un medio. Acuérdense que este exponente o esta raíz más bien puedo expresarla como un exponente fraccionario. Y de paso le subo el numerador, por eso es que cambia el signo. Y aquí única y exclusivamente aplico el axioma distributivo. U elevado a la menos un medio por 1 y elevado a la menos un medio por menos 1. Entonces ya tengo aquí mi expresión muy sencilla, facilísima para poder integrar. Realizo los procesos de integración correspondientes, ¿sí? Y con todo quisiera que revises los coeficientes tuyos, compañero Jonathan. En el caso de la primera integral, ya sabe,
muy sencillo, ¿no es cierto? Aquí únicamente lo que tengo que hacer, aplicar el, la primera forma de integración, integración de una potencia algebraica. Y regresar el cambio de variable propuesto. Los Así exponentes que, también, Jonathan, solo los números no me salieron, pero por no sé. eso, sí, pero mira que dentro de las opciones a elegir puede que te coincida una equivocada. Pero no creo que esté hasta los números equivocados. Claro, pero mira, si no te sale lo de la respuesta, tú vas a decir, bueno, voy a hacer nuevamente todo el proceso. A eso me refiero. Ah, claro, claro. Claro, porque si de pronto tienes duda porque no te salió la respuesta que es de la que está en aquí en la presentación, vas a necesariamente a volver a revisar en dónde es que te equivocaste. Claro. ¿Sí? Así que revisa, por favor, Jonathan. Ujú. Al resto de compañeros, el resto de compañeros, por favor, tienen la misma respuesta. El profe sí tenía la noción por dónde tocaba ir, pero estamos oxidados, la verdad. Uy, no me hagan Riquín. asustar, por favor, porque usualmente, bueno, a nosotros nos solicitan un banco de preguntas. En el banco de preguntas suelo enviar a la unidad de titulación preguntas teóricas en donde se tiene que razonar un poquito y preguntas de este tipo, término medio, como estamos indicando, de los diferentes casos o diferentes formas de integración. Son temas que hemos visto. Y si ustedes observan, claro que están, en el caso mío, están en 3 láminas, pero está muy espaciado y está casi con el paso a paso. Obviamente para ustedes sí les corté aquí un tanto de pasos, porque para los compañeros que están todavía en las aulas, o se resuelve con mayor detalle. En el caso de ustedes no, porque ustedes ya revisaron y aprobaron estos contenidos. Es por eso que, por ejemplo, aquí el proceso de integración. El menos un medio más uno, divido para esa fracción y le cambio la variable. Prácticamente son 3 procesos pequeños en uno solo. Que hola, un medio más uno. Entonces un medio más uno, ¿a qué es igual? 3 medios. Y ese 3 medios hace que se multiplica por un octavo por 1/3 medios. Y ahí aparece el 1/4. Y de paso ya le vamos nosotros aquí a cambiar eh, la variable. ¿Sí? Revise, por favor. Revise los pasos, por sobre todo los pasos. Y mira que es fundamental la sustitución o cambio de variable. Fundamental no equivocarse, saber qué voy a sustituir. Insisto, usualmente es el argumento el que se sustituye. En este caso específico, el argumento del radical. En el caso anterior, era el argumento de la función seno. Continuemos entonces. Vamos a recordar unas derivadas, ¿sí? Para enunciar o para determinar la forma o fórmula para determinar la integración por partes. Decíamos que vamos a determinar la derivada de un producto de 2 funciones. Decimos la derivada de u por b, ¿a qué es igual? O la derivada de un producto. Es la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera función. Si les denotamos como u
de x y v de x de las funciones, decimos que la derivada de u por b es igual a u derivada de b más b derivada de u. Ya. Y si le solicito de pronto acá que dentro de la evaluación algún paso intermedio, ¿qué sigue aquí? Recuerde, para realizar la demostración, ¿qué sigue? La demostración de la derivada. Vamos a demostrar la integración por partes. Ah, ya. Pero para la integración por partes, yo, valga la redundancia, yo parto de aquí. Este es el punto de partida, el inicio. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya, yo le pongo, mire, justo esa puede ser la pregunta del complexivo. Voy a demostrar integración por partes. Para realizar la demostración, yo parto de aquí y le pregunto cuál es el siguiente paso. Y le doy varias opciones. Entonces le pregunto, ¿cuál es el siguiente paso, compañeros? Híjole, es que si no se escuchó. ¿Cuál sería el siguiente paso, por favor? No digo, profe, de gana vamos inventándose el agua tibia. Ya. No me acuerdo. Tenemos que Creo que es despejar. integral a ambos lados. No todavía. No. Ese es el siguiente paso, el Hay tercero. que agregar algo, pero no me acuerdo de ella. Vamos a despejar U de B. Ahora, para que ustedes recuerden, pero si aquí despejamos U de B, acuérdense que integración por partes, ¿cuál es la fórmula? U por B menos integral de B de U. ¿Sí? Acuérdense, este U por B tiene que estar en un lado de nuestra igualdad. Y además dice, y aparece menos. Ah, entonces menos aquí muy sencillo. U de B despejamos y nos queda derivada de U por B menos B de U. Mire, ahora sí lo que dijo el compañero. Vamos a aplicar procesos de integración en ambos miembros de mi igualdad. Pero ojo, mire, acuérdese por favor. Claro que no lo voy a escribir de pronto en las mismas variables. Le puedo aquí cambiar de variables para la evaluación. Ah, sí puede ser. Para que usted identifique, a ver, qué es lo que debo aquí despejar. Y ahora voy a integrar los dos miembros. La integral de U de B es igual a integral del diferencial de U por B menos integral de B de U. Inclusive yo le puedo escribir una expresión similar a la que está aquí al final. Y preguntarle si está correcta o no, o que elija de varias alternativas el paso que viene, es decir, el tercer paso. Primero derivamos, despejamos y ahora vamos a integrar. ¿Estará o no estará correcta esta expresión para realizar una demostración? Bueno, esto Ya como estamos recordando, sí, escucho. faltaría nada más resolver ahí esa que se simplifica la integral con la D. Correcto, nada más. Integración y derivación, procesos inversos, por lo tanto, llegamos a nuestra forma o fórmula de integración por partes. U por B menos la integral de B de U. Primero, vamos a recordar algunas características de la integración por partes. Acuérdese que aplico método de integración por partes cuando observo un producto de dos funciones. Necesariamente. Luego, ¿cómo yo debo identificar a quién le voy a asignar U y a quién le voy a asignar dB? A la función que le asigne dB, necesariamente tiene que estar ratado con el diferencial.
¿Por qué? Para poder es integrar miembro a miembro. Ahora, hay una forma de identificar a las funciones para saber cuál escojo y en dónde. Ah, que de pronto me decían, bueno, recordando por favor la forma de integración por partes, decían que se acordaban en el internet que han visto una frase que un soldado de uniforme o de una vaca o ni sé qué, ni sé cuánto. Sí, acuérdese que es una forma o esa frase me va a ayudar a recordar la forma o fórmula de integración por partes. Nada más me va a ayudar a recordar, porque alguna vez les escribí únicamente como un distractor. Realmente dije, no, digo, no, no creo que alguien vaya a elegir esta opción. Y les escribí integración de la vaca. Y alguien escogió como la opción válida que era la fórmula de integración de la vaca. Integración de la fórmula de la vaca. Y alguien sí cogió y escogió. Y no recuerdo, parece que dentro del grupo de ustedes, cuando trabajamos en cálculo integral, parece que alguien también dijo, profe, esa es la fórmula de la integración de la vaca. Estoy casi convencido de que era el grupo de ustedes. Claro, integración por partes. Las frases me ayudan únicamente a arreglar la forma que tiene. Ahora, ¿cómo tomo yo las funciones? Para asignar usualmente, ojo, no es una camisa de fuerza, porque si no tomo bien las funciones, de pronto voy a alargar el camino, nada más. Y si no, me voy a dar cuenta de que algo pasa con las funciones, que en lugar de ser cada vez más sencillo el proceso de integración, se está volviendo más complejo, ¿sí? Entonces, a mi u usualmente le asigno a mi función. Si aparece dentro de las dos, las inversas, si no hay inversas, voy y le digo, entonces a la u le asigno las logarítmicas. Si no aparecen logarítmicas, yo puedo asignarle después si aparece una algebraica, una trigonométrica o una exponencial. Y justamente por el orden que se pueden tomar, sabiendo que no es una camisa de fuerza, al menos de las dos o tres primeras, yo voy a designar o usualmente voy a encontrar dentro de lo que es los videos, tutoriales que encuentro en internet, como el famoso ILATE, que dice, profe, voy a utilizar la fórmula del ILATE. Digo, no es una fórmula, digo, es una manera de recordar a quién asigno la función, nada más. Inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Se le asigna a U. Y A de B, el resto. Pero siempre A de B debe estar atado lo que es el diferencial de mi variable. Entonces, por favor, identifiquen correctamente, adecuadamente, y eso es la base fundamental para resolver rápidamente los ejercicios que presentamos a continuación. Término medio este ejercicio. Integral de e a la x por cos de x diferencial de x. Y sí, a veces les suelo poner unos de estos ejercicios en donde de pronto nos demoramos no 3, sino unos 4 minutos, porque de pronto se compensa con una pregunta teórica de razonamiento que pueden resolverlo en 1 minuto. De paso, mientras ustedes empiezan a elegir, a recordar cómo trabajábamos con integración por partes, me pueden indicar eh, si el examen complexivo los toman un solo día o los van a tomar en 2 días. Porque antes se tomaba en 2 hasta 3 días. Híjole,
Ya, claro, entonces un solo día. Y en el mismo día dan todas las asignaturas. Claro que eso también se reformó muchísimo porque, como les dije hace un momento, antes teníamos 3 días, 2 horas de cada asignatura. Vamos a ver, como les dije, como no es camisa de fuerza, a veces solemos escoger de una forma un poquito diferente. No hay problema. Casi en la resolución y nos damos cuenta cuando, insisto, se vuelve más complejo el proceso. Vamos a ver cómo les va. Bueno, de paso les comento, los ejercicios que estamos resolviendo están previstos entre los más complejos, ¿no? En no más allá de 5 minutos, no más. O sea, este serían 5, ¿no es cierto? Ese sería como máximo 5 minutos. Ya. Ya,
2 veces el mismo proceso. Perfecto. Sí. Correcto. Sí, sí, es justamente eso. Acuérdese que ese tipo de integrales decíamos integrales cíclicas, ¿sí? Porque regresa a la misma integral de inicio y entonces se pueden sumar y despejar. Y ya tenemos una respuesta y me parece que sí es Sí, sí, justamente. me quedó lo mismo. Perfecto, ya. Entonces lo que decimos acá nosotros, justamente bajo lo indicado, U es igual a E a la X de B, entonces el resto, cos X diferencial de X. En el primer caso voy a derivar, en el segundo voy a integrar. Por lo tanto, derivada de U es igual a E a la X diferencial de X. En el segundo caso, V sería seno de X. Ahora, voy a reemplazar y digo integral de A a la X cos X diferencial de X es U por B. E a la X por seno de X menos el integral de B de U, menos el integral de seno de X por E a la X diferencial de X. Entonces voy a trabajar con el integral que todavía está persistiendo aquí. Nuevamente producto de dos funciones. Entonces me invita a integrar por partes. Y en el mismo orden en que tomé anteriormente, ¿sí? Yo digo nuevamente U es igual a E a la X de B seno de X diferencial de X. Derivo, me sigue quedando lo mismo. De U es igual a X diferencial de X y acá integro. Y digo acá, V es menos coseno de X. Como voy a trabajar solamente con esta integral, entonces empiezo a resolverla, ¿sí? Esa era U por B menos la integral de B de U. Pero aquí en el momento en que empiezo a trabajar, digo ley de signos, menos por menos más, y además voy a ordenar a la X cos X. Miren, llegué a la integral de inicio. Ya, entonces como esta integral es equivalente a esta nueva expresión, la voy a reemplazar. ¿Sí? De igual forma que aplico ley de signos. Y miren, el integral de inicio apareció acá. Necesariamente cuando se trabaja con integrales de este tipo cíclicas, va a tener un signo negativo. ¿Puede ser afectado por alguna otra constante? Por supuesto, exactamente lo mismo. Entonces aquí no hago otra cosa que esa integral transponer al otro lado de mi igualdad, reducir términos semejantes, en este caso los dos integrales, y por último, despejar, que justamente es lo que hicieron ustedes. Este ejercicio no más de 5 minutos, no más. Ahora, avancemos con el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál era el punto de partida del primer teorema fundamental del cálculo, compañeros?
Acuérdese, usualmente en la demostración del primer teorema fundamental de cálculo tenemos tres partes. Primero, la notación o definición de una función f de x a manera de un integral. F de x es igual a la integral de a hasta x de f de t diferencial de t. Definido mi función f de x como esa integral, el siguiente paso es encontrar f' de x, es decir, derivar esta función que está definida como esa integral. Y aquí el proceso sí, es un poquito largo, acordarnos de algunas situaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la aplicación de la forma algebraica en que se encuentra la primera derivada, mediante incrementos. Mediante incrementos, luego llegamos a determinar la expresión correspondiente en donde se debe aplicar el teorema del sándwich que le decimos, o la desigualdad triangular. Aplicado aquello, nosotros vamos a llegar a definir que f' de x es igual a f de x. Y a esa expresión le llamamos 2. Luego vamos por notación nada más a cambiarla de acuerdo a lo que sea necesario y llegar a definir o determinar que la derivada del integral con respecto a x, ¿sí?, es la misma función pero en términos de x. Entonces, tres partes usualmente nosotros debemos recorrer para demostrar el primer teorema fundamental del cálculo. Pero además decíamos, no es necesario que como límite inferior se encuentre la A. Ah, pero ¿qué era la A? La A representa una constante cualquiera. Cualquier constante. Y necesariamente como límite superior debe aparecer una variable. Decíamos, en términos de cualquier variable nosotros podemos trabajar. La función que tengo dentro del integral puede estar expresada en términos de cualquier otra variable. Mire, decimos que la derivada con respecto a x, de mi integral, desde una constante hasta la variable x. Miren cómo coincide aquí la variable. De una función cualquiera en términos de otra variable. Por eso aparece f de t diferencial de t. ¿Y eso a qué es igual? Es igual a la misma función, pero en términos de la variable que aparece como límite de integración. En este caso como f de x. Recuerda también que para llegar acá, nosotros habíamos determinado un teorema. Antes del primer teorema fundamental del cálculo, un teorema que tenía que ver con intervalos, ¿sí? Entonces ahí justamente vamos a tomar en cuenta estas situaciones. Pero estas tres partes siempre aparecen en la demostración del primer teorema fundamental del cálculo. Ahora, vamos a ver qué tanto recuerdan para resolver este siguiente ejercicio.
Uy, Sí, puta, este sí, no me acuerdo, la verdad. No sé ni por dónde empezar. listo, vamos. ¿Algún otro compañero, por favor? ¿Ya empezó? Ya lo concluyó más bien. Estamos en las mismas condiciones, profe. Ya, listo. Entonces, regresemos un poquito a la lámina anterior. La importancia de aplicar el primer teorema fundamental de cálculo es llegar a determinar una integral en donde aparezca como límite inferior una constante, como límite superior una variable. ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos aquí el diferencial, por eso es que no le tomamos en cuenta ya, ¿sí? Porque sí aparece el diferencial. Pero dentro de integral no aparece el orden. Regresaré un momento más. Mire, el diferencial ya está. Y del integral debe aparecer una constante y acá una variable. Constante, límite inferior, variable, límite superior. Entonces, paso número 1. Transformarla. A esta integral, así es, le voy a separar en otras dos. Aplico los teoremas básicos. Sí, sí, sí. Ahora, entre menos x y x, ¿cuál será el valor constante que necesariamente vamos a nosotros tomar en cuenta aquí? Entre menos x y x, ¿qué valor se encuentra? Cero, diría yo. Claro, Cero, el valor, obviamente que no vamos aquí nosotros a evitarlo. Para pasar de menos x a x tengo que necesariamente pasar por cero. Entonces, a esta integral la separo en otras dos, ¿sí? Al diferencial del integral le separo en otras dos. Obviamente de menos x a 0 y ahora de 0 a x, ¿sí? Aplicando los teoremas básicos. Veamos, el segundo integral tenemos una constante como límite inferior, la variable como límite superior. Perfecto, no tengo que hacer es nada, solamente ya aplicar. Acuérdese que lo único que cambiaba es, en lugar de la variable t, va a aparecer x. Pero, ¿qué sucede aquí? En el primer integral, primero que observo que no hay en el límite inferior la constante. ¿Qué tengo que hacer entonces? cambio de variable. No, cuidado. Acuérdese que la variable tiene que aparecer en el límite superior. Es algo muy sencillo. Cambio de límites. El momento en que a menos x lo ubico como límite superior, a 0 como límite inferior, ¿qué sucede? Signo, ¿Perdón? el signo no cambia. Correcto. Ya, paso número 1 para continuar con la resolución. Solamente del primer término, porque el segundo ya está. Sí, cambio de límites. Cambio los límites de integración. Al cambiar el orden de los límites de integración, verás, solo el orden cambia el signo de mi integral. Es lo que estoy haciendo aquí. Perfecto. Pero mire, y comparo con lo que tengo acá. Constante en el límite inferior, sí tengo. Variable en el límite superior y además debe ser positiva. Tengo la variable, uy, pero no es positiva. Entonces, aquí sí lo que dijo el compañero hace rato. Me obligo a realizar un cambio de variable. Y yo digo que menos x es igual a u. Realizo el proceso de derivación menos 1 por diferencial de x con respecto a x mismo, que es 1, es igual a diferencial de u con respecto a x. Por lo tanto, dx es igual a menos de u, ¿sí? O podría hacerlo de aquí directamente acá. Ya, entonces,
Ojo con lo que voy a hacer acá. Yo digo, aquí tengo el diferencial de X y donde aparece diferencial de X tengo que escribir menos de U. Y donde está menos X voy a escribir U para tener ahora sí, mire, menos ese fue el anterior cuando cambié los límites, el orden de límites de integración. Ahora digo menos de U y aquí está la integral de 0 a U. Ya tengo constante y tengo la variable positiva. Ya está. Aquí realizo los de signos y nada más. Mire, aplico y digo, entonces cos de, aquí no será de t al cuadrado, sino de u al cuadrado. Y acá u cuadrado más 1. Y aquí más cos de x al cuadrado más 1. Aplicando el primer teorema fundamental del cálculo. Pero acuérdese que el ejercicio de inicio se encontraba con respecto a la variable x, no a la variable u. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le regreso el cambio de variable. Había dicho que menos x es igual a u, entonces menos x elevado al cuadrado. Realizo aquí la operación, digo, esta base negativa exponente par, entonces la potencia positiva. Cos de x al cuadrado más 1 más cos de x al cuadrado más 1, términos semejantes, respuesta 2 cos de x al cuadrado más 1. ¿Ya se acordaron? Pero esto no vimos tantos ejercicios de esto, de lo que recuerdo, o no sé los compañeros si vimos bastante. Me parece que sí vimos, pero solo unos 2 que 3 nada más. Y de pronto inclusive no podemos no haber visto incluso este tema. Claro, De pronto, ¿no? Recuérdese que inclusive cada semestre se va modificando los contenidos un poquito en tanto y en cuanto las necesidades de las diferentes cátedras. Insisto, probablemente ni siquiera podemos haber visto, probablemente no, tampoco yo no recuerdo, ya son, ¿cuántos? 5 semestres atrás, ¿no? sí. 4 de pandemia y el anterior, sí, 5 semestres atrás. Insisto, probablemente ni siquiera hayamos visto este tema. Ahora, ¿qué pasa? Que necesariamente aquí voy a tener una constante, sí. Acá una variable, no necesariamente. El límite superior no necesariamente puede ser una variable, puede ser una función. Ah, ya. Entonces, cuando esto sucede, yo aplico esta fórmula. Por la regla de la cadena, yo digo, si yo tengo la derivada con respecto a x de mi integral de 0, aquí puede ser una constante cualquiera, hasta u de x de f de t de t, es lo mismo que escribir f en términos de u de x. Ojo, f en términos de u de x por la derivada de u. ¿Sí? Vamos a ver cómo interpretan ustedes esta ampliación al primer teorema fundamental del cálculo con el siguiente ejercicio. La derivada con respecto a x, casi muy similar al anterior, muy similar. Bueno, vamos ahí. De menos x a x de 1 sobre 3 más t al cuadrado diferencial de t. Ya, vamos con este ejercicio y luego vamos con otro. En el que otro sí hay una función. Ya, pero son sencillos estos ejercicios. Estos ejercicios sí para no más de 3 minutos.
Bueno, y de paso, justamente viendo la imagen, recordaba algo más. Personalmente no hemos cambiado el documento base que es el cálculo de Layton. De igual forma, los ejercicios que eventualmente usted va a resolver con respecto al cálculo integral serán los ejercicios del cálculo indicado. Prácticamente, mire que es un trabajo muy similar al anterior, al ejercicio anterior. No le aplicamos ahí lo que nos dijo el último. Eh, claro, no hace falta. No, es En cierto. no hace falta en este ejercicio. Eventualmente, si tuviésemos algún otro, otra función, póngase, basta que aparezca x al cuadrado. Y es diferente. Y esa función sí se puede determinar la derivada. Aquí también, claro, pero la derivada de x es 1. Exacto. La derivada de u es 1. Es uno. Entonces no hay problema, ¿sí? Ujú. Es por eso nada más. ¿Ya tenemos la respuesta? Queda exactamente como la otra, solo que con el término de abajo diferente, que quedaría 2 veces 2 sobre 3 más x al cuadrado, si no estoy mal. Correcto. Así es. O Así es. sea, aplico lo último del recuadro siempre y cuando por así decirlo, llamémosle una conclusión, el, la x pase de ser la derivada 1, o sea, sea otra cosa completamente diferente. Exactamente, sí. Cuando el límite superior sea diferente a x Claro, que sea diferente x cuadrado o cualquier otra cosa. o cualquier otra función. Así es. Y ya. El resto de compañeros, si encontramos, por favor, insisto, porque ejercicios sí tenemos. Como les indicaba hace un momento, sigue el mismo formato del ejercicio anterior. Este sí es un poquito de... y la respuesta a lo que nos dijo Jonathan, 2 sobre 3 más x al cuadrado. Vamos con este otro ejercicio.
Parece que estamos en 4 minutos. Una consulta aquí. Sí, En este caso, solo simplemente tendríamos que aplicar lo que nos dio el último, ¿no es cierto? no. Mira que en el límite superior aparece la función tangente de X. Ah, no, no, claro, pero luego de haber hecho la sustitución. Ah, sí, sí, es facilísimo. Y entonces me parece que ya me confundí porque a ver, yo le hice la parte de sustituir, le Ya, puse U es igual a tangente de X, le derivé, perfecto. y La luego le derivada hice la aplicación de lo que nos dijo del Sí, cuadrito al último. sí, sí, nada más directo. Vamos ahí. A ver. O sea, esa es una forma para evitarnos el cambio de variable. Claro, Lo que está en el recuadro, ya le subo nuevamente. Ya. Lo que está en el recuadro aquí sí. es una forma para evitar el cambio de variable. Ah, ya. No, porque tú puedes hacerle directo. La función le vas a evaluar en u de x y multiplicas por la derivada de la función. Vamos a hacerlo de las dos formas rapidito, que si tenemos unos minutitos. Ya. Entonces, tú dices, tangente de x es igual a u, ¿cierto? Sí, cierto. Derivada de la función tangente. Secante al cuadrado de X. Secante cuadrado de x, diferencial de x es igual a diferencial de u. Despejas de x. Quedaría de U sobre secante cuadrado de X. Ya, correcto. Ahora, por favor, aquí vamos nosotros a sustituir d con respecto a, en lugar de dx, ¿qué escribimos? Claro, du sería U sobre secante al sobre cuadrado de X. secante cuadrado. Producto de medios extremos, la secante cuadrado viene aquí al numerador, ¿cierto? Cierto. Ya, secante cuadrado de x nos queda, ¿no? Secante cuadrado de x d entre du, o d con respecto a u. ¿De Sí, quién? Del integral de u, de 2 a u, ¿cierto? sí, Y esto nos 1. queda igual. Esto no se mueve para nada. Ya. Ah, entonces ya tengo la constante y tengo mi variable. Ahora sí voy a directamente a evaluar. Por lo tanto, ¿qué me queda? Acuérdate que estaba aquí una secante cuadrado, ¿no es Sí, cierto? secante cuadrado de X ¿Qué por multiplica? DU.
D sobre D de U, integral de 1. Ya, bueno, ahí la aplicaría ya no directamente. Y eso, cuidado, ya no va ninguna D. Claro, Va 1 sobre 1 más U al cuadrado. claro. Nada más. Regreso a la variable original. En lugar de U cuadrado iría tangente. Cuadrado. Como está en elevado este al caso. cuadrado, 1 más tangente al cuadrado de X. Exacto. ¿Sí? Ahora, 1 más tangente al cuadrado, ¿a qué es igual? Secante, cuadrado, Correcto, secante cuadrado. por Nos razón queda trigonométrica. secante cuadrado de X que multiplica 1 sobre secante al cuadrado de X. Esto es igual a Sí. Simplificar 1. 1. Listo. O sea que es una O a ya. su vez, vamos a aplicar la forma que decía arriba. Directamente, nosotros evaluamos. Entonces, ¿qué nos queda? 1, respuesta, ¿no? Es igual. 1 sobre 1 más tangente al cuadrado de X. ¿Sí? Ya, sí, tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado de X. Y por la derivada. Correcto. Secante. Por Ya, la este derivada de directamente. tangente. Pensé que Secante al estaba cuadrado. mal. Correcto. Claro, No, claro, no, está claro. muy bien. Por eso te digo, hay dos formas. La Claro, una, realizando el cambio de variable. Y la otra, en cambio, aplicamos directamente la forma, pero además le multiplicamos por la por la derivada. derivada de la función que se encuentra como límite superior. Ya, Y vamos a listo, ver que listo. anota lo mismo. Sí, 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 Es sí. facilísimo. Pensé que No se estaba mal demora. al aplicarle eso directamente. No, no. Y no se demora ni un minuto. Claro, ahí estaba más fácil. Cualquiera de las dos formas. Ya, profe. Listo. Ya, entonces, por favor, hasta aquí vamos a llegar en esta jornada. Me decías que la otra semana también tenemos en el mismo horario, ¿verdad? Sí. Entonces revisamos de Layton, lo dice el profe. ¿Esto es cómo se llama? La aplicación del primer teorema de fundamental Primer del teorema cálculo. fundamental del cálculo. Así Ya, es. ya. Primer teorema Para revisar fundamental del entonces. cálculo. Listo, chicos, entonces, muchas gracias su atención.